Señor, te damos gracias porque tú eres bueno y misericordioso y porque nos instruyes a través de tu palabra. Te pedimos que en el día de hoy podamos acercarnos confiadamente y recibir de tu palabra para ser formados a la imagen de Cristo Jesús. Amén. Así los jóvenes pueden pasar y el resto nos quedamos aquí y vamos a 2 de Samuel capítulo 2 verso 23. La semana pasada estuvimos enfocándonos en cuál debe de ser nuestra luz o esos focos en nuestra cosmovisión. ¿Quién me puede explicar la palabra cosmovisión? A ver. La manera de interpretar el cosmos, de cómo ver El universo, ver todo lo creado por Dios. Es la manera, muy bien. Es la visión, la manera que debo de ver el cosmos, el universo, la creación de Dios. Eso implica a todos nosotros. Eso implica unos a otros, nuestro matrimonio, nuestro trabajo, todo. La visión cubre todo. Es la manera de cómo debo, y ese también es un elemento importante, debemos ver. Muchas veces lo vemos distorsionadamente. Los lentes que tenemos muchas veces en cómo vemos el mundo, muchas veces los lentes que nos ponemos son nuestro propio pecado. Y vemos las cosas a través de esos anteojos. Los vemos de una manera en la cual decimos, oh, a mí me gustaría, y es lo que la palabra de Dios dice, vanagloria. Es decir, es una gloria vacía de la voluntad de Dios centrada en nosotros mismos. Muchas veces vemos el mundo a través no de anteojos, sino de espejos. Y queremos vernos siempre nosotros. Queremos encontrarnos llenándolo todo nosotros. Y por lo tanto es una visión egoísta de nosotros. La idea es que a través de la palabra de Dios, cada individuo y cada iglesia reemplazcamos nuestros espejos y coloquemos la visión de Dios. Y de esa manera magnificar la gloria de Dios en todas las cosas y en todo el universo. Nuevamente, la Escritura debe de magnificar la gloria de Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Cómo debemos de conducirnos, vivir, amar, respetar, ejercer nuestros trabajos, oficios, cualquier área de nuestra vida debe ser vista desde la palabra de Dios. El universo, la creación, debe ser vista desde la palabra de Dios. Eso implica qué tipo de focos gobiernan nuestra cosmovisión. Porque entre más encendemos focos, mejor visión tendremos y mayor visión de la gloria de Dios manifiesta y revelada en la creación tendremos. Entre más prejuicios tengamos, limitaremos nuestra visión de contemplar la gloria de Dios en toda la visión de Dios. Segundo de Samuel, capítulo 23. Antes de leer el texto, recordemos lo que vimos la semana pasada. Partimos de Dios. Dios es. Para conocer a Dios necesitamos conocer cómo Él se ha dado a conocer. Y de ahí que Dios y su revelación están conectadas. No las podemos separar. Presuponer a Dios es presuponer su palabra. Es decir, nuestro fundamento. ¿Saben que con estas mesas me siento como en el seminario? Dios y su revelación se deben de presuponer juntamente. Dios ha revelado su palabra y su palabra revela quién es Dios. Dios ha hablado, Dios se ha dado a conocer. Y por lo tanto, si queremos saber, como vimos la semana pasada, quién es verdaderamente Dios, tenemos que tener una fuente de conocimiento, una fuente infalible de conocimiento, de verdad. Y obviamente la tenemos por la gracia de Dios y su benevolencia. ¿Cuál es esa revelación? Obviamente lo estaremos viendo hoy, en el día de hoy. Segunda de Samuel capítulo 23 dice así: estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel.
el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Qué tremendo texto. ¿Quién ha hablado? David. En una forma, sí. Pero en última instancia, el Espíritu del Señor, el Espíritu de Jehová, ha hablado por mí, a través de mí. He sido un instrumento del Dios poderoso que se ha dado a conocer, que se ha dado a manifestar a través de mis dichos, a través de mis palabras. Por lo tanto, cuando nosotros nos acercamos a los autores de las Escrituras, solamente encontramos instrumentos distintos en capacidades, habilidades, talentos, funciones, pero al final solamente son instrumentos en las manos del Todopoderoso que habló a través de ello su palabra. Por lo tanto, cuando nosotros cantamos los salmos, o escuchamos los salmos, o leemos proverbios escritos por Salomón, o leemos el Pentateuco, los primeros 5 libros, la ley de Moisés, no leemos más que la palabra de Dios a través de hombres. Por lo tanto, el Espíritu del Señor, el Espíritu de Jehová, ha hablado por mí. O en otro contexto sería por nosotros, hablando de todos los autores de los 66 libros. Eso es sumamente importante, porque si queremos conocer al Dios verdadero, pues Dios ha tenido la benevolencia de darse a conocer. Por lo tanto, los focos en nuestra cosmovisión deben de partir de Dios y cómo Dios se ha dado a conocer. Acompáñenme a 2 de Pedro, capítulo 1, verso 19. Porque en nuestra actualidad encontramos individuos que dicen, oh, Dios habla por mí. Yo me fui y ayuné 3, 4, 5 días, hermano. ¡Hurra! Estuve encerrado en la habitación orando. Y Dios me habló esta palabra fresca. Y ellos asumen que Dios también Dios habla a través de ellos. Pero ¿qué dice la propia revelación de Dios? No nuestros juicios o prejuicios, la misma revelación de Dios. 2 de Pedro, capítulo 1, verso. Comencemos, sí, quiero leer un poquito más y más. Vamos a Génesis entonces. Comencemos del verso 16, para leer un poquito más amplio el contexto. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Ojo, no os hemos dado a conocer. Revelación implica siempre ¿qué? Conocimiento. No os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Qué tremendo, ¿no? Así como David y los demás autores, igual los del Nuevo Testamento, contemplaron. Lo podemos ver también en 1 de Juan capítulo 1, verso 1 al 5, como el apóstol Pablo dice, el autor de la vida, el Logos de Dios, nosotros lo palpamos, lo tuvimos entre nosotros, al autor de la vida. Entonces vemos que ellos dicen, nosotros hemos hablado, David habló, porque el Espíritu Santo habló a través de él, pero también vemos que los discípulos al tocar, presenciar, escuchar de nuestro Señor y posteriormente inspirados por el Espíritu Santo hablaron la palabra de Dios, Dios estaba hablando a través de ellos. Entonces hace un contraste entre la revelación, el conocimiento verdadero
fábulas, imaginaciones, que a lo mejor algunos hablaban de nuestro Señor Jesucristo. Incluso a lo largo de la historia uno encuentra no 4 evangelios, encuentra cientos y cientos de evangelios de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo sabemos que estos 4 evangelios son los verdaderos evangelios de Jesucristo? Por su contenido, libre de contradicción, exaltando así a nuestro Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Porque ellos mismos autoproclaman ser los evangelios de Jesucristo. Los otros, fábulas artificiosas que hablaban de Cristo. Entonces vemos nuevamente que el contexto siempre nos va a enriquecer en cuanto a la revelación de Dios. Verso 17, pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Es decir, Él mismo escuchó del cielo una voz que a través de Cristo también magnificó la gloria y los propósitos que Dios había dicho, predicho, profetizado y estaba cumpliendo en la persona y obra de Cristo. Esto me recuerda a Hebreos capítulo 1. Porque dice Hebreos 1:1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, en esta era, Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Cómo debemos de ver el universo? A través de Jesucristo, que es la revelación máxima de Dios a su creación. Colosenses capítulo 1, verso 15 al 20 también hace la mención de que por Cristo, por el Logos de Dios, fueron creadas todas las cosas por Él y para Él. Por lo tanto, nuestra visión en cuanto a todo nuestro entorno, todo el universo debe de ser, porque Dios se ha dado de revelar a través de su palabra, que enfatiza y engrandece la obra perfecta, maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Regresemos a 2 de Pedro, capítulo 1. Verso 17 nuevamente, pues cuanto Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Ojo, verso 18. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Esto es importantísimo. Aquí a veces me ve como que queriendo correr alrededor, pero no, tranquilo. Es interesante porque dice, nosotros oímos esta voz. Pero vamos a ver cuál es el énfasis del apóstol Pedro al final. No es sus sentidos, no va a ser sus sentidos, va a ser lo inspirado por Dios. Porque es verdad, Pedro oyó la voz, pero también en otros tiempos escuchó otras cosas y aconsejó mal al Señor. Entonces muchas veces nuestros sentidos nos pueden engañar. ¿Vamos bien? Lo que debemos de poner atención no es en lo que yo percibo, lo que yo siento, como me sienta yo, sino en lo que Dios dice. De esa manera debo de contemplar todo el entorno. Porque aquí el apóstol dice en el verso 18, y nosotros como oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el monte santo, obviamente habla de su transfiguración. Luego dice, tenemos también la palabra profética más segura. No son lo que yo escuché nada más, sino lo que Dios habló a través de mí, siendo yo inspirado. Es decir, que lo que yo escuché, tal vez no lo escuché bien, pero lo que Dios inspiró a través de los hombres santos, eso es infalible. Por eso la Escritura es justificable, reclama a sí misma ser la palabra de Dios. ¿Qué dice el verso? Tenemos también
la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¡Qué tremendo!, ¿no? ¿Cuál es el propósito de la palabra de Dios? Alumbrar, alumbrar, que de tal manera vaya creciendo nuestro entendimiento de toda la voluntad de Dios en cuanto a mi vida, a mi familia, a la iglesia en la cual me congregue, la comunidad en la cual yo sirvo, que Dios resplandezca su gloria en la persona de Jesucristo en toda esfera de nuestra vida. A través de nuestros sentidos, a través de nuestras experiencias emocionales, no. El apóstol Pedro dice, no, tenemos una palabra segura, que es la Escritura. Dice el mismo texto, dice que hasta que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, en vuestra mente, voluntad, se manifiesta toda la voluntad de Dios. Por eso dice Romanos 12:1, no os conforméis a este mundo de tiniebla, de oscuridad, anti-voluntad de Dios, no os conforméis a este mundo. Pedro mismo dice que la vanagloria de este mundo, si nosotros estamos enamorados de la vanagloria de este mundo, estamos, como lo dije anteriormente, en lugar de tener los anteojos que magnifican a Dios y a Jesucristo en la creación, tenemos más bien anteojos con espejos centrados en nosotros mismos. Eso se llama vanagloria. Porque la única gloria que vemos somos nosotros. Y chicos, somos vanos. Entonces, la idea que el apóstol Pedro nos enseña es que aumente la revelación de Dios en nuestros corazones, para que así todo el universo nos veamos en el propósito de Dios. ¿Quién reina? ¿Satanás o Dios en todo el universo? ¿Quién es el que lleva a cabo sus propósitos? ¿Satanás o Dios en todo el universo? ¿Cuál es el fin de aquellos que están en Cristo Jesús? ¿Miseria? En el sentido de alejados de Dios, no perdón de pecados, no creciendo en el conocimiento, o la bendición, como estaremos viendo en el sermón adelante, la bendición de crecer a la imagen de nuestro Señor Jesucristo y por lo tanto glorificar a Dios en todos los aspectos de nuestra vida. ¿Cómo vemos el mundo? Implica. Por eso, como la iglesia local y el señorío de Cristo, tenemos que entender estos puntos para que estos focos se encienden en nuestra vida y tengamos un mejor juicio de por qué venimos a la iglesia, de por qué debemos de crecer juntos, de por qué formamos a nuestros hijos en la fe cristiana, por qué repetimos constantemente el catecismo e instruimos a nuestros hijos en la fe, por qué llevo a cabo la función de trabajar en el temor del Señor, glorificando al Señor. Todos esos aspectos tienen que ver con luz. Opero bajo la oscuridad o bajo la luz. Para terminar el verso 20-21 de este texto, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía, vemos el contraste que el apóstol Pedro está haciendo, es decir, hay algunos que hablan fábulas, nosotros conforme a la palabra de Dios. Ellos hablan conforme a su gloria, nosotros conforme a la gloria de Dios. Porque dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Que leímos en Samuel, 2 Samuel capítulo 23, que leímos que David decía que el Espíritu, las palabras del Señor, o el Señor habló por medio de mí, sus palabras. Los santos hombres de Dios no hablaron por fábulas o conforme su voluntad humana. El origen de sus palabras era Dios mismo, hablando, usando
como instrumento, usándolos como instrumentos, pero era Dios quien estaba comunicando, dando a conocer su verdad, su conocimiento. Por lo tanto, vemos que hablar de la Escritura, porque está hablando de la Escritura, no solamente sabemos que provienen de Dios, sino Dios mismo es quien está hablándonos, y por lo tanto debemos de someternos a ella y ampliar nuestra visión para glorificarle en todos los aspectos de nuestra vida. La semana pasada decíamos que una visión apropiada de nuestro entorno debe presuponer una visión apropiada de quién es Dios. Dios es, y porque Él ha creado, todo le pertenece a Él. Sí, a través de su revelación vamos a conocer la creación, vamos a conocer su gobierno, vamos a conocer la condición del ser humano, pero también vamos a conocer sus propósitos y su consumación, que obviamente en las clases estaremos eventualmente creciendo un poco más en estos focos, pero hoy, hablando sobre su revelación, podemos ver que si vamos a conocer a Dios, necesitamos su revelación, y su revelación hablamos objetivamente, la Escritura. Dios se ha dado a conocer. Dios, habiendo hablado de muchas formas, ahora nos habla por medio de Jesucristo, según las Escrituras. Por lo tanto, Dios se revela a sí mismo, como también revela su buena voluntad para su creación. Acompáñenme a Gálatas capítulo 3, verso 8. Porque si Dios ha hablado anteriormente y el fin es dar a conocer su voluntad, en Gálatas capítulo 3, verso 8, leemos lo siguiente. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Es interesante ese texto, que lo vamos a ver después, en otras ocasiones, porque habla de naciones benditas por la simiente de Abraham. Y según el contexto de Gálatas 3 es Jesucristo. Pero es interesante cómo Pablo habla de la Escritura misma, le da una personalidad. ¿Pusieron atención? Dice nuevamente el verso 8. Y la Escritura previendo que Dios. Interesante, ¿no? La Escritura es como una persona que previó que Dios iba a justificar, a salvar a hombres pecadores, a restaurarlos en comunión con Él. Pero es interesante cómo Dios, el Espíritu de Dios, habló a través de los santos hombres. Dios habló a través de ellos. Cómo nosotros vemos que la Escritura es esa persona que nos comunica la voluntad de Dios. Es decir, la Escritura en un todo, ya no vemos solamente a David, a Pedro, a Pablo, vemos Dios sometiendo todo su conocimiento en la Escritura para dar así a conocer al ser humano. Por eso nosotros creemos que toda la revelación de Dios está aquí en la Escritura. No necesitamos gente nueva que venga aquí y nos toque y nos diga: yo tengo el don de ciencia, Dios me habla a través de sueños. No, toda la Escritura es la palabra de Dios. No necesitamos esas interpretaciones o fábulas de hombres. Dios mismo nos habla por su Escritura, porque la Escritura prevé tus circunstancias, prevé tus problemas. La Escritura prevé la solución para tus problemas, la redención para tus problemas, la restauración para tus problemas, la formación para tus hijos, la reconstrucción o edificación de tu matrimonio, las habilidades para tu trabajo, la formación de una sana enseñanza para tu iglesia. La Escritura es nuestro punto de partida, es fiel testigo de la palabra de Dios que nos anuncia la buena voluntad de Dios, la Escritura. Por lo tanto, vemos no solamente cómo Dios inspiró y habló, tenemos la profecía más segura, pero en última instancia toda la Escritura es la revelación personal de Dios a nuestras vidas. Por lo tanto, si queremos conocer
la voluntad de Dios, su buena voluntad para su creación, debemos de acercarnos a la palabra de Dios y tenerlo en alto. Dios por su palabra nos dice. Un hermano decía, si no viene con capítulo y texto, no es la palabra del Señor. Es decir, si no me citas tú la escritura, no puedo someter mi conciencia a la palabra de Dios. Es lo que Martín Lutero también en su tiempo levantó. Entonces, acompáñenme a Romanos capítulo 15. Vamos a ver, tipito, ok. Romanos capítulo 15. Encontramos también otro texto. En el verso 5. Perdón, verso 4. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia, y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Me anticipé también, nuevamente. Pero decíamos que la Escritura conoce tu condición, tus problemas, tus conflictos, los desacuerdos que puede haber, ya sea en tu vida, en tu familia, en tus hijos. Es la Escritura la que nos da la esperanza de cómo ordenar nuestro pensamiento y crecer y formar un conocimiento verdadero y de esa manera someter nuestras voluntades a este conocimiento verdadero y vivir para la gloria de Dios. El verso dice que lo que se escribió en el Antiguo Testamento, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Es una paciencia, es decir, yo creo en la voluntad de Dios, tengo paciencia de saber que Él está en control, como Dios poderoso, como veremos después, como Dios providencial en su creación. Yo confío en Él y persevero en los principios que Dios me dice, en sus mandamientos que Dios dice, y por lo tanto no voy a dejar que el consejo de alguien o la farándula de alguien me llene los ojos y yo contemple la situación o el universo de tal manera que no sea conforme a la Escritura, sino más bien teniendo paciencia y consolación en las Escrituras, tengamos una firme esperanza de que Dios está en control y que providencialmente gobierna todas las cosas para nuestro bien. El último texto es el texto que siempre nos referimos cuando hacemos esta enseñanza, que es 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16. Porque no solamente como iglesia profesamos la sola escritura, sino toda la escritura. Porque ese es uno de los conflictos también olvidados en nuestra actualidad. No es solo la escritura, sino toda escritura. Todo el consejo de Dios tiene el fin de instruirnos, corregirnos, de enseñarnos. 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16. Toda, no alguna, no el Nuevo Testamento, no los dichos de nuestro Señor y no los de Pablo, no Santiago cuando algunos dirán que no está de acuerdo con Pablo. No es así. El problema no es la escritura, son nuestros pensamientos que no están bien ordenados. Pero cuando nosotros adquirimos verdaderamente el conocimiento de Dios, comenzamos a pensar toda la escritura, la consideramos como el instrumento divino para nuestra formación. Toda la escritura es inspirada por Dios. En otras traducciones dice, es divinamente dada. Dios nos ha dado su palabra. Útil para enseñar, redarguir. Este fin de semana yo tenía un pequeño prejuicio, comencé con él. Un hermano me hizo referencia al texto y sometió mi conciencia a la escritura. Porque la escritura debe de resplandecer. Y mis prejuicios deben de menguar. Por lo tanto vemos que toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia,
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Meto el contexto para que no queden fábulas ahí. Este fin de semana considerábamos, con esto terminamos porque también es parte de lo que considerábamos al principio, que obviamente sabemos que es difícil, volviendo a repetir lo que mencionaba temprano, ¿no? A veces los saludos, a veces es un poquito difícil con ciertas personas, no sabemos cómo dirigirnos, no hay mucha confianza y a veces tampoco queremos excluir a alguien. ¿Por qué se saludan así, a mí no me saludan así? ¿Por qué son así y conmigo siento que me excluyen? Entonces yo había en mi prejuicio considerado que solamente de espaldas nos saludáramos, de manos y alejaditos. Y cuando se lo comenté a unos hermanos dijeron, bueno, está bien, pastor, será la última vez que nos abracemos. Pero cuando se lo compartí a otros hermanos, me dijo, pero ¿no la escritura nos dice 1 Corintios 16:20? Pues sí. ¿Qué estaba haciendo yo? Metiendo mi prejuicio y sometiéndonos a la conciencia de los demás. Debo de arrepentirme de eso, porque no es lo que fui llamado. Sino lo mío es enseñar siempre la escritura y con conciencia libre, limpia, podamos, como dice la escritura aquí, que el hombre sea preparado, el hombre y mujer sea preparado a toda buena obra, a fin de que el hombre de Dios, el hombre y mujer, dentro, en los principios de Dios, sea perfecto, libre, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces de esa manera me arrepentí, por eso entré con esta énfasis el día de hoy. ¿Por qué? Porque la escritura corrige, enseña, redarguye e instruye en justicia. Entonces vemos obviamente que Dios es fiel en su promesa y nos habla a través de medios cuando citan la escritura. Amén. ¿Alguna pregunta o comentario sobre el tema el día de hoy? Sobre Dios y la escritura, la revelación de Dios, que es conocimiento para nuestras vidas, y de esa manera ir ampliando que todo el universo le pertenece a Dios y que tenemos que tener una visión que busque magnificar su gloria en esta creación. Eso es importante porque si vamos a ocuparnos en nuestras actividades como criaturas en la creación de Dios, ¿cuál debe de ser la confesión de Westminster? Más bien el catecismo de Westminster, capítulo 1, verso 1, dice, ¿cuál es el fin último del hombre? Y Noé le responde, glorificar a Dios. Glorificar, y disfrutar de Él para siempre. Vemos la bendición, que cuando tenemos buenos lentes, buscamos glorificar a Dios, magnificar la gloria de Dios en todo el universo, y nosotros siendo partícipes de esa verdad, de ese conocimiento y de esa función en nuestra creación. Regrese a casa, bueno, todavía no, más de ratito. Ame a su esposa, ame a su esposo, ame a sus hijos y busque glorificar a Dios en todos esos aspectos. Regrese a trabajar, busque glorificar a Dios. Somos criaturas en su creación y debemos de glorificarle. Amén, 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 amén. Bueno, oremos y demos por terminar esta clase. ¿Nadie? ¿Un comentario? ¿Una pregunta? Sí, perdón. Nada más que dar un comentario, ¿verdad? Yo creo que 3:16, según Timoteo, dice toda la escritura es inspirada por Dios. Yo entiendo que es aliento de Dios, soplo de Dios, su espíritu es la palabra de Dios. Amén, hermano, qué tremendo. Por eso la otra traducción que dice divinamente dada, inspirada, ya me perdí, hermano, por ahí después lo escuchamos, pero hay otra traducción que es divinamente dada, y es claramente es el aliento de Dios. Por eso es interesante con 2 Samuel capítulo 23, Dios hablando por mí, es el aliento de Dios, es la inspiración de Dios, son sus palabras de vida, pero también de juicio, pero también de disciplina, pero para sus hijos de edificación, restauración, construir en ellos. Amén. ¿Cierto, hermano? ¿Alguien más? Yo, pastor, nomás para estar bien clara, el fin de semana pasado mirábamos sobre Satanás y también que es llamado lucero de la mañana, ¿verdad? Y entonces aquí, ¿a qué se refiere cuando dice en 2 de Pedro 19?
que dice que la luz, que resplandezca el lucero de la mañana, salga en vuestros corazones. Claro, Él se disfraza como ángel de luz. Y por lo tanto, obviamente, Él va a querer presentarnos de alguna forma un tipo de, oh, no, por aquí es el camino, por aquí es la solución a tu problema, a la circunstancia de tu vida. Entonces, obviamente, Él se disfraza. Él oscurece. Segunda de Corintios, capítulo 4. Dice, verso 2, antes bien, renunciamos a lo oculto, dice el apóstol. Estoy en segunda de Corintios capítulo 4, verso 2. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Ahora, ¿cómo yo sé que es algo oculto o vergonzoso? Necesito luz. Que me diga qué es lo oculto y qué es lo vergonzoso hacer, pensar, llevar a cabo. Luego dice, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Entonces aquí viene que no andamos solo ocultando o haciendo las cosas ocultas ni vergonzosas, sino más bien, ni adulterando la palabra de Dios, sino más bien por la manifestación de la verdad, nos recomendamos unos a otros a toda conciencia humana delante de Dios. Luego dice el verso 3, pero si nuestro evangelio, lo que predicamos, está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces vemos aquí una función de Satanás. Él oscurece trayendo supuestamente luz, pero en realidad es algo vergonzoso y oscuro. Y por lo tanto esclaviza al ser humano. Lo decíamos la semana pasada, lo que él busca es una búsqueda de consentimiento. Es que apruebes, que digas sí, para entonces tener un campo más de influencia y arrastrarte a la destrucción. Entonces el ángel, o en este caso Satanás, como siendo adversario, se viste como ángel de luz, se viste como Dios de este mundo, para engañar y oscurecer la mente del ser humano. En esa gente, pues el evangelio está oscuro. Pero cuando el evangelio es proclamado y la obra de Dios es llevada a cabo, es decir, Dios poderosamente trae a luz a Jesucristo, resplandece el evangelio. Entonces sí, Él se disfraza, se oculta, funciona como el Dios de este siglo, de este mundo, pero en realidad es un adversario, tentador, destructor y por lo tanto de oscuridad, padre de mentira. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por esta clase y este recordatorio de someter nuestras conciencias y nuestras mentes al conocimiento tuyo. Gracias, Señor, porque no solamente proclamamos solo la Escritura, sino toda la Escritura para tu gloria. Por ella somos instruidos, corregidos, enseñados, redargüidos para exaltarte y glorificarte. Gracias, Señor, por todo lo bueno que tú eres. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.